pero cuando predicó Manuel el otro día, me vino una idea a la cabeza y bueno, sentí que tenía que hablar sobre esta idea. Eso que ven ahí abajo, lo hice estando en el sermón de Manuel, y Anita me miraba y me decía, ¿qué es? Bueno, ya van a saber. ¿Saben? Yo creo que todos los que estamos aquí queremos que la iglesia crezca. Queremos que muchas personas conozcan del amor de Dios y se entreguen a Él. Queremos que muchos sean los salvados. Pero no alcanza solo con el deseo. Ojalá todo se pudiera hacer con el deseo. Pero también hay que poner manos a la obra. Como decía Mario, usar las manos para el trabajo del 10. Yo me pregunto, porque estoy quieta hace un tiempo, y la verdad que a mí no me está haciendo bien estar quieta, porque es como que caí en la bonanza, ¿vieron? Cuando uno flota en el agua boca arriba y está cómodo, y caí en la bonanza y a mí no me está haciendo bien. No sé a ustedes si están en la bonanza, pero yo esta mañana quiero que Dios nos motive, y especialmente a mí, para hacer lo que hacía hace un tiempo atrás. ¿Vieron? Jesús, antes de irse, y esto lo sabemos, lo repetimos, lo decimos a menudo, y a veces hasta nos puede caer como un cargo de conciencia, como un peso. En Mateo, los últimos versículos, que es la gran comisión, lo saben, vamos a leerlo, pero ustedes lo saben a esos versículos. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Si alguien lo quiere leer, levanta la mano y me ayuda con la lectura. ¿Sí? Bueno, Jesús estuvo en la tierra con mucha gente, y dentro de esa gente tenía sus discípulos, que eran los más cercanos y a quien Él le dio una comisión. Eran 12, 11 en realidad. Bueno, cuando Judas se mata, eran 11. Les dio una gran comisión, una gran responsabilidad, una gran tarea. Esa tarea era salir de la comodidad, ir y hacer la tarea que Él hubiera hecho si hubiera estado acá en la tierra, pero como Él se iba, no la podía hacer. Entonces esa tarea se la dejaba a sus seguidores. Y la tarea no era difícil, no es difícil. ¿Cuál es la tarea? Llegar a los no alcanzados, llegar a las personas con el mensaje de salvación. Porque cuando Él vino a esta tierra, Él no vino con la idea de plantar un reino en la tierra, sino Él hablaba de un reino, pero en los cielos. Un reino que iba a venir, a plantarse sí a futuro, pero primero había que armar ese reino. Y este reino se armaba con los salvados. Había que salir y predicar el mensaje. Vayan a todas las naciones, le dijo. Enséñenles. Cuando ellos tengan la enseñanza y la asimilen, bautícenlos en el nombre de la Trinidad.
Y había que enseñarles también a guardar todas las cosas. O sea que a partir de ahí las personas pasaban a formar parte del discipulado, a ser discipulados y discipuladores. Esto al principio de la historia, cuando Jesús asciende a los cielos, yo me imagino el pensamiento de los discípulos. ¿Cómo vamos a hacer esta gran tarea? Y dice que vivían unánimes, un poco por la persecución, vivían juntos. Pero Jesús les dijo algo antes de irse. Y vamos a ir ahí al libro de Hechos. Vamos a Hechos capítulo 1. Versículo 4. ¿Quién lo quiere leer? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Y el 5? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estaban todos juntos, unánimes. Eran todos bajo un mismo estandarte, bajo una misma verdad, que la verdad de ese momento era que Jesús era el Mesías y que había venido a salvar a los pecadores. Pero ¿cómo empezar la gran tarea que el Señor les dejó? Antes de que ellos seguramente ya estarían planificando cómo hacerlo, se le aparece acá el Señor y les ordena. En esos 40 días que caminó con ellos, que les hablaba del reino de los cielos, el Señor les dice: no salgan, esperen la promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Que iban a recibir ¿qué? El Espíritu Santo. Van a ser bautizados del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esperen eso. Y recién era el salir. Ellos estuvieron reunidos. ¿Qué se imaginan ustedes que estarían haciendo? Leían la Biblia, oraban, planificaban de cómo hacer la tarea, y llega el momento, que fue en el Pentecostés, que ellos reciben el Espíritu Santo. Vamos al capítulo 2, que dice a partir del versículo 1. Vamos a leer el 1, a ver hasta el 4. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Estaban todos unánimes juntos, y allí se les apareció el Espíritu Santo. Fue derramado sobre ellos. ¿Y cuál fue el método del Señor en este momento? A través del don del Espíritu Santo. Fue darles la forma de hablar en otras lenguas, en otros idiomas, porque en ese momento estaban reunidos muchas personas por la fiesta del Pentecostés y hablaban en diferentes idiomas. Entonces, Dios les concede este don para que todas las personas que estaban en ese lugar tuvieran acceso al conocimiento de la verdad. Cuando el Espíritu Santo trabaja, no anda con chicanas. Trabaja en grande y sus dones son en grande. Les fue dado el poder del Espíritu Santo y ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios, con claridad, enfáticos, concisos, pero al punto. Le daban el mensaje de salvación a la gente.
Dice el versículo 6 y el 7, a ver, sigamos leyendo hasta el 13. 6 al 13. ¿Quién lo lee? Sí, del 6 al 13. Entonces los que habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, preséntanos el reino a Israel. No, capítulo 2, versículo 6, de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo. Perdón, Manuel, del versículo 6 en adelante. Perdón. Como fue los ánimos de nosotros al hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Ahora, No, estás leyendo en otro lugar. A ver, alguien que lo tenga, que porque Manuel no. Al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Pues ahí nomás. Hasta el 13. Estaban atónitos y admirados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. A ver, hasta ahí. Ahora saltamos al 12. Estás nombrando diferentes pueblos, ¿no? Vamos al 12. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir eso? El 13. Pero otros, burlándose, decían: están borrachos. O sea que cada uno escuchaba en su propio idioma las palabras. Pero siempre no falta uno que dice lo que no tiene que decir. Dice, otros burlándose decían: están todos borrachos, estos se pasaron de copas. Pero sale Pedro a hablar y dice, si ustedes siguen la lectura, en el versículo 15, no están borrachos, como ustedes suponen. Es la hora tercera del día, ¿cómo van a estar tomando esta hora? Pero esto fue lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y ahí Pedro cita la parte de la Biblia que está escrito en Joel, que habla justamente esto que estaba sucediendo en ese momento. Y el versículo 21 dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que crea lo que está pasando y lo que se les está hablando será salvo. Aquí es donde comienza el trabajo de los apóstoles, la gran comisión, la gran tarea. El versículo 41 y 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, las palabras de Pedro, las palabras del Señor a través de Pedro, fueron bautizados. ¿Cuántas personas se añadieron en ese día?
3.000 personas. Y el 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué perseveraban? Como leímos en la Gran Comisión, ahí decía que se les enséñenles a que guarden todas las cosas. Entonces aquí el pueblo que iba decidiendo, que iba tomando la decisión por el Señor, perseveraba en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban haciendo escuela, discipulado con las personas. El versículo 46 y 47 dice, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y cómo termina el versículo 47? ¿Quién añadía a la iglesia? El director de actividad misionera, Marta, Mario. ¿Quién añadía a la iglesia? El Señor, a los que habían de ser salvos. El Señor, hermanos, sabe, porque es omnisapiente, quiénes van a ser salvos y quiénes no. Entonces yo me pregunto cuando hacía esto, me pregunté, ¿estamos cerrando los métodos? ¿Estamos haciendo las cosas mal quizá? Porque ya desde el año 1888 el Señor está para venir. Estamos poniendo en práctica nuestros propios planes, metodología de trabajo, en vez de la metodología del Señor. Acá dice que el interesado en añadir, el que añadía gente a la iglesia, era el Señor, no nosotros. Y entonces, ¿cuál es mi función? ¿Qué leímos antes? ¿Qué les dijo el Señor? Esperen, no se apuren, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que hace la obra, no nosotros. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, no nosotros. ¿Por qué nos pasa que damos muchos estudios bíblicos y las personas no deciden? Porque estamos errando el método. Estamos nosotros queriendo hacer la obra que le corresponde al Señor. Él es el que convence de pecado, justicia y juicio, no nosotros. Yo soy un mero instrumento, porque Él no va a venir a hablar a las multitudes, porque la gloria del Señor mataría a la humanidad pecadora. Nosotros somos sus manos, sus pies, su cabeza, pero solamente somos un instrumento, un medio por el cual el Señor habla al que no conoce a través de nosotros. Tengo que recibir el Espíritu Santo de Dios para poder realizar esta obra con éxito, para que el Señor la pueda hacer en mí y yo pueda ver los resultados. Si el Señor quiere, 3.000 personas se añadieron con el mensaje de Pedro en un día. Sigamos leyendo capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. No dice todos, dice muchos de los que habían oído la palabra, creyeron. Y el número de los hombres, ¿cuánto era ahora?
5.000. ¿Saben? El Señor no anda con pequeñeces. Y ¿ustedes creen que Él ya no quiere venir a la tierra a buscar a sus hijos? Pero ama tanto lo que creó, tanto ama al ser humano, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay una tarea que hacer. Y saben, a mí a veces, porque no tengo el Espíritu Santo, me pasaba que cuando me decían hay que predicar, hay que evangelizar, hay que hablar, ¡ay, me era tedioso! No lo quería escuchar. Ya sé que tengo que predicar, ya sé que tengo que hablar del mensaje. Todos los que estamos acá lo sabemos. No hace falta que nos lo digan. ¿O no leímos Mateo 28? Todos lo sabemos. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque no tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Si no, a la iglesia se añadirían 3.000, 5.000 personas. No lo tengo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pedir el Espíritu Santo, clamar por el Espíritu Santo, buscar el Espíritu Santo. Porque si yo no tengo el Espíritu Santo y solamente tengo conocimiento, voy a perderme la eternidad, igual que cualquiera de los que están allá afuera y no conocen. Porque la Biblia dice, la letra mata y el Espíritu vivifica. Lo que da vida es el Espíritu Santo. Y si yo no vibro y no se me pone la piel de gallina cuando escucho la palabra de Dios, es porque estoy muerto y necesito el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me moviliza, es el que me saca de la quietud, es el que me mueve a los no alcanzados, a hablar cuando tengo que hablar. Dice ahí en Hechos capítulo 5, versículo 14, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres. Aumentaban más. Dice en el capítulo 6, versículo 7, la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Hermanos, ¿qué es multiplicar? No es sumar. No es lo mismo decir 10 más 10, ¿cuánto me da? 20, que decir 10 por 10, ¿cuánto me da? 10 por 10, 100. ¿Es lo mismo 20 que 100? No, 100 es más que 10. La palabra de Dios crecía y el número se multiplicaba de los discípulos. Grandemente, dice, en Jerusalén. Y también obedecían muchos de los sacerdotes, dice. La gran comisión fue plantada por el Señor. Y si yo estoy acá, no puedo hacer oído sordo ni ser ciego. La gran comisión la tenemos que hacer cada uno de nosotros, porque aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Y el Señor nos pedirá cuenta qué hicimos con la gran tarea que nos encomendó. No, por no al vicio, habla Apocalipsis de las diademas que tendremos, recibiremos cuando vayamos a la eternidad y entremos en el reino de los cielos.
La lección motiva que oremos por 2 personas. Si nosotros oramos, por eso, hermanos, es necesario planificar. A nosotros nos pasa en casa. ¿Queremos que el dinero nos alcance? Más en estos tiempos de crisis. ¿Qué hay que hacer? Planificar. Ese dinerito que me entra a principio de mes o cada semana, planificarlo. Porque si yo lo gasto a mansalva, quiero esto, quiero aquello, quiero allá, llegó a mitad de mes, no tengo más nada. Entonces, todo en la vida se planifica si queremos tener éxito en lo que hacemos. Planificando es como veremos el resultado. El Hijo de Dios también tiene que planificar. Hermanos, yo estoy orando porque a mí con esto me surgió una inquietud. Si el año que viene, y no se apoyen en esto, porque el que sienta el llamado, que diga, heme aquí, envíame a mí. Si para este año que comienza, nadie, ninguno de los presentes, dice, pastor, ancianos, yo quiero trabajar en el Departamento de Actividad Misionera. Porque así como la escuela sabática es el pulmón, la actividad misionera es la parte práctica. Entonces, si nadie de los que está aquí presente toma la iniciativa para este año que viene, yo la tomo. Porque yo estoy sintiendo este llamado. Pero si alguno lo siente, hágalo, hermano. Porque hay que planificar. Una casa que no planifica se va a la deriva. Y el pueblo de Dios tiene que planificar. Y ya te vas enterando. Yo tomo esto y le digo al pastor, heme aquí. Porque se necesita una cabeza con acompañantes. Acá en el libro El Evangelismo, ¿saben? Este libro, El Evangelismo, los evangélicos, hay un pastor en China que dice que leyó este libro, lo tiene en su biblioteca. El tema de células en los evangélicos salió de acá. Ellos le pusieron otro nombre. Ellos leyeron este libro y pusieron manos a la obra, el evangelismo. Y bueno, no se nota acá porque este me lo regaló una abuelita que hoy está muerta. Y miren cómo crecen las iglesias a través de las células. En este libro tenemos toda la metodología de cómo debe trabajar la iglesia. ¿Lo abrieron alguna vez? ¿Quién lo abrió? Hay que leerlo y aplicarlo. Miren lo que dice acá. La verdad que a mí me llegó un montón. Yo lo he leído, pero salpicado. Dice, si queréis acercaros a la gente en forma aceptable, humillad vuestros corazones delante de Dios y aprended sus caminos. Primer metodología. ¿Queremos acercarnos a la gente? Sí. ¿Queremos que nos acepten? Sí. ¿Qué debo hacer? Humillar mi corazón y aprender sus caminos. Aprender sus necesidades. ¿Cuál fue la cita clave el sábado pasado en la escuela sabática? ¿Qué hacía Jesús? Les mostraba simpatía,
reconocía sus necesidades, las atendía y después decía, sígueme. Sus necesidades, no mis necesidades. No ir a hablarle para que se bautice y venga a la iglesia, sino, ¿cuál es tu necesidad? Hay una vía de escape, que es el Señor. Hay una solución, no todo está perdido. Dio su vida por vos y viene a buscarte, ¿sabías? Viene a buscarte. Porque Él no te creó para que vos mueras eternamente, sino para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Querés tener esa vida? Tenemos que llegar a la necesidad de la gente. Las palabras del Maestro eran claras y distintas. Eran pronunciadas con simpatía y ternura. Era la sencillez y el fervor con que Cristo trabajaba y hablaba lo que atraía a tantas personas a Él. La sencillez y el fervor. Fue de un lugar a otro, predicando la verdad, mostrando el Evangelio. Trabajó en la forma en que desea que trabajen sus obreros en la actualidad. Les hablaba en lenguaje tan sencillo que no podían dejar de entenderlo, valiéndose de métodos peculiares, lograba aliviar a los tristes y afligidos. Con gracia tierna y cortés, atendía a las almas enfermas de pecado y les ofrecía salud y fuerza. Se interesaba con los intereses y la felicidad de ellos. Tan directa era su enseñanza, tan adecuadas sus ilustraciones y sus palabras tan impregnadas de simpatía y alegría que sus oyentes quedaban embelesados. La sencillez y el fervor con que se dirigía a los necesitados santificaban cada una de sus palabras. Hermanos, si nosotros somos sinceros, si en verdad yo quiero que fulanito se salve, en verdad verdadera, como dicen los gurises, en verdad yo quiero eso, mis palabras van a salir santificadas. Van a salir, dice acá, como flecha. Y el Señor va a hacer que penetren hasta partir los tuétanos. Miren, yo les digo de esto porque yo esto lo viví. No lo vivo ahora. Y es lo que extraño. Y es lo que me está matando. Porque yo no estoy cómoda como estoy. Porque sé lo que tengo que hacer. Y estoy quieta. Pero cuando lo hacía, esto es lo que se vive, hermanos. Y es un gozo, es una alegría, es una felicidad que sale de adentro, que eso se irradia, eso influye. Pero si yo esta tarea la tomo como una carga, como algo que tengo que hacer, voy a andar con un rostro apesadumbrado, cargado, ojeras, amargado. Pero cuando uno hace la tarea porque el Espíritu Santo lo moviliza, ¿qué hay en mi rostro? Alegría, simpatía, sencillez, fervor. Todo eso hay en mí.
en todo ser humano, cualquiera fuera el nivel al cual hubiera caído, el Señor veía a un hijo de Dios que podía recobrar el privilegio de su relación divina. Estamos viendo en cada persona a un hijo de Dios, una persona por la que Cristo también murió. En el colportaje nos decían, y yo lo implementé, aún cuando me tocó estar al frente, saben que había un dicho que decía, casa por casa hasta la última casa. Y una vez me tocó colportar en Hernandarias, o María Grande, uno de los dos era. Íbamos con una hermana que había aprendido a manejar hacía poquito. Y ya era el mediodía, y era verano, y hacía un calor, como este calor de ayer, antes de ayer. Y yo era su asistente. Yo no podía bajarme, tengo que dar el ejemplo. Así que con calor y todo, sudando, toalla en mano, ya eran las 12 menos 10 y se me iba por decirle, vamos, no, hace mucho calor. Y clic, hizo acá, clic. Casa por casa hasta la última casa. Y le digo, Andrea, no, tenemos que ir hasta la última casa. ¿Qué planificamos hoy a la mañana? Ir de acá hasta acá. Tenemos que llegar a la última casa. Y ella me miró como si no me podía decir nada porque yo era la asistente. Bueno, me dice, vamos. Pero íbamos transpirando, hermanos, con el calor del mediodía. Y cuando empezamos a llegar, ¿qué vimos en la última casa? Un ranchito. Una pobreza. Y me queda mirando ella. Hasta la última casa, Andrea. Y allá fuimos. Entramos, nos sentamos en asientos de ladrillos. Por eso, hermano, cuando uno tiene el Espíritu Santo, hacemos sentir cómodas a las personas. Él se sintió como que si viviera en un palacio, porque nosotros le hicimos sentir eso. Nos sentamos en unos bloques, eran bloques. Le hicimos la presentación, se la hice yo porque Andrea estaba cansada y pensó ella que no íbamos a hacer nada ahí. Le hice la presentación, saqué los libros como si le hubiera hablado a la primera persona, como si hubiera tenido una persona de mucho dinero delante mío o con dinero. Saco los manuales, me tomo el tiempo de la presentación, le hago el cierre, se lo pongo a los manuales en la mesa y el abuelo, era un abuelo, 70 años, andrajoso, me dice, pará, ya vengo. Nunca me voy a olvidar de esto, hermanos. Se metió una piecita que estaba tapada, no tenía puerta, era una sábana, y de allá vino. ¿Qué creen que traía? No. ¿Qué traía? Empezó a contar. Nos compró la colección entera. Andrea me miraba y abría los ojos. Salimos de esa casa, oramos con este hombre y cuando subimos al auto, Andrea me dice, casa por casa hasta la última casa. Porque realmente, hermanos, uno no sabe la dimensión. Cuando nos demos cuenta de esto, yo no sé ustedes, pero yo sí probé el poder de Dios. Y no me puedo quedar quieta.
Yo sí sé que el Señor llega y hace cosas extraordinarias, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Ya es la hora. Miren, les digo esto. Pásame. Sí, ya terminó acá. ¿Ven esto? Baja, Mario, así vos lo ves. Este cuadrito representa yo, vos, cada uno de nosotros. Se dice, las estadísticas lo dicen, que en 6 meses una persona recibe el mensaje y está lista para ser discípulo. 6 meses uno, 6 meses el otro. En un año yo le dediqué mi tiempo a 2 personas. Esas personas, si fue bien hecha la tarea, decidirán bautizarse. Pongan en cuenta esto. Espero, estoy orando, recibo el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Multiplica. O sea que esto puede ser cierto. Esta persona decide bautizarse, esta persona decide bautizarse. Se preparan durante un año como discípulos y discipuladores. Al otro año, esta persona hace lo mismo que hicieron con ella. 2 personas. Y 2 personas. En 2 años, ¿cuántas personas hay? 4, que salieron de una. En 3 años, 2, 4, 6, 8. Un sistema piramidal. Hagamos cálculo, a mí me gusta la matemática. Acá también le gusta a Belén, porque está estudiando profesorado. Calculemos que en la iglesia hayan 10 personas, calculemos que todas son activas. 10 por 2, 20. Si los 10 trabajamos, en el año hay 20 personas bautizadas. En los 2 años, 40 personas bautizadas. En los 3 años, 80 personas bautizadas. En 3 años, ¿qué puedo armar? ¿Qué se arma? Una iglesia. Porque más de 80 personas en una iglesia ya es mucho. 80 personas, una iglesia. Hermanos, ¿podemos hacerlo o no? Son 2 personas en el año por quien tengo que trabajar. Usar la metodología bíblica, orar, esperar y actuar, porque tampoco puedo quedarme todo el año esperando. Yo tengo que orar, recibir el Espíritu Santo. Dice que hay una oración que es contestada al instante. ¿Cuál es? Cuando oramos por otra persona. Quizá en otra oración el Señor se demore en contestar, y se demora. Pero la única oración, dice Elena de White, que el Señor contesta al instante es cuando oro por otra persona, por la salvación. Si cada uno de nosotros ora por la salvación de 2 personas, en 3 años, hermanos, hay 80 personas entregadas al Señor. Amén. ¿Se puede hacer? Esto lo hacen las multinacionales. Usan el sistema piramidal. ¿No lo podemos hacer nosotros los hijos de Dios? Que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. Y que el primer interesado en salvar a las personas es Él, porque quiere venir a buscar a su pueblo.
Dejo la inquietud. Hermanos, nada es imposible para Dios. Lo único que se necesita es que yo esté dispuesto. Si yo estoy dispuesta y le digo, heme aquí, envíame a mí, el Señor va a hacer su obra. Último testimonio. Hace unos años atrás, fui a una plaza a llevar a mis hijos. Había una persona. Llegó una persona. Empezamos a hablar. Esa persona venía buscando a Dios, se había alejado de la iglesia, venía buscando a Dios y empezamos a hablar. Método del Señor, no dejar escapar a nadie. ¿Cuándo voy a tu casa? Decime día y hora y voy. Y comenzamos a estudiar. Me dijo día y hora, fui. ¿Había alguien más en la casa? Resumiendo, en un año, 15 personas estaban estudiando la Biblia, estudiaron la Biblia, de las cuales 12 se bautizaron. Acá, hermanos, acá. Hoy esas personas, creo, no están acá. ¿Por qué no están acá? Porque dejamos que Satanás entre en nuestra iglesia. Porque si estamos todos unidos, unánimes, bajo un mismo sentir, esas personas estarían acá. Que Dios nos motive, hermanos. Y fue eso lo que a mí me chasqueó. Porque yo dije, no voy a salir a trabajar para después ver que esas personas no están. Y saben, muchas veces nosotros somos responsables de la pérdida de esos hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Que derrame su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Para que seamos el hijo que Dios quiere tener. Para que seamos el pueblo que el Señor espera tener en estos tiempos. Y pronto pueda ser su venida. Que Dios los bendiga.